En una ciudad de Estados Unidos, John trabajaba en la morgue de un hospital. Era un trabajo solitario y oscuro, pero él se había acostumbrado a la rutina. Cada noche, el sonido de las neveras de la morgue era su único acompañante mientras registraba los cuerpos y llenaba interminables formularios. Una noche de otoño, mientras realizaba su turno habitual, recibió el cuerpo de un hombre que había fallecido en circunstancias misteriosas. El cadáver tenía una expresión inquietante, como si hubiera visto algo aterrador antes de morir. Los informes indicaban que su corazón había fallado de manera repentina y sin motivo aparente. John colocó el cuerpo en una de las frías camillas de la morgue y se dispuso a realizar el papeleo correspondiente. De repente, las luces parpadearon y un escalofrío recorrió su espalda. Intentó ignorarlo, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El reloj de la pared marcaba las 2:33 de la madrugada, la hora en que las sombras parecen más profundas y el silencio más denso. De repente, escuchó un ruido sordo proveniente de la camilla donde había dejado el cadáver. Se giró lentamente y vio, con horror, que el cuerpo se estaba moviendo. Los ojos del cadáver se abrieron de golpe, revelando unas pupilas completamente negras. John retrocedió, paralizado por el miedo. El cadáver se levantó lentamente, sus movimientos eran torpes y antinaturales. Una voz gutural y distorsionada salió de su boca, hablando en un idioma desconocido. John intentó correr, pero sus piernas no respondían. El cadáver poseído avanzó hacia él, sus ojos negros fijos en los de John. Los recuerdos de su infancia pasaron ante sus ojos, como un destello de su vida antes de este momento aterrador. Recordó las historias de fantasmas que su abuela solía contarle, pero nada lo había preparado para enfrentar algo así. El cuerpo poseído alzó un brazo, y John pudo sentir una fuerza invisible que lo arrastraba hacia el cadáver. En un último intento desesperado, John logró moverse y salió corriendo de la morgue, gritando por ayuda. Pero cuando los demás empleados del hospital llegaron, no encontraron rastro del cadáver ni de la presencia maligna que había poseído el cuerpo. Solo encontraron a John, temblando y balbuceando incoherencias. Desde esa noche, John nunca volvió a ser el mismo. Nadie le creyó, pero él sabía que algo oscuro y malévolo había despertado en la morgue del hospital. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos negros que lo miraban fijamente, y la voz gutural resonaba en su mente, atormentándolo. Sabía que, tarde o temprano, volvería por él. El miedo comenzó a consumir su vida. Dejó su trabajo en la morgue y se mudó a otra ciudad, esperando dejar atrás el horror que había experimentado. Sin embargo, la oscuridad lo seguía a donde quiera que fuera. Ruidos inexplicables en la noche, sombras que parecían moverse por sí solas y esa sensación constante de ser observado. John comenzó a investigar el pasado del hombre cuyo cuerpo había cobrado vida. Descubrió que había estado involucrado en prácticas ocultas y que, al parecer, había intentado invocar fuerzas oscuras antes de su muerte. Cuanto más indagaba, más se convencía de que algo verdaderamente maligno había sido despertado. Una noche, mientras revisaba viejos documentos y grimorios en busca de respuestas, John escuchó el mismo ruido sordo que había oído en la morgue. Su corazón se detuvo por un instante y el miedo lo paralizó. Lentamente, se giró hacia la puerta de su pequeño apartamento y vio una sombra que se deslizaba por el pasillo. El aire se volvió helado y el aliento de John se condensó en nubes de vapor. Sabía que estaba aquí. La presencia maligna que había despertado en la morgue lo había encontrado. Esta vez, no había escapatoria. John se levantó y tomó el único objeto que creía podía protegerlo, un amuleto que había encontrado en uno de los grimorios. Lo sostuvo con fuerza mientras la sombra se acercaba cada vez más. Con voz temblorosa, comenzó a recitar las palabras que había aprendido, esperando desesperadamente que funcionaran. La sombra se detuvo, como si estuviera evaluando a su presa. Luego, con un grito desgarrador, se abalanzó sobre John. Todo se volvió negro. Cuando los vecinos llegaron, alertados por los gritos, encontraron el apartamento vacío. Las ventanas estaban abiertas de par en par y una brisa fría recorría las habitaciones. No había rastro de John, solo un amuleto roto en el suelo y las páginas dispersas de un antiguo grimorio. Desde entonces, se cuentan historias sobre la desaparición de John y el oscuro ser que lo había reclamado. Algunos dicen que su espíritu aún ronda, buscando venganza o quizás redención. Otros creen que fue consumido por las mismas fuerzas que había intentado enfrentar.
Pero todos coinciden en una cosa: hay lugares y cosas en este mundo que deberían permanecer en las sombras. Meses después de la desaparición de John, un joven periodista llamado Emily decidió investigar el caso. Había oído rumores sobre la desaparición y las extrañas circunstancias que rodeaban el evento. Emily era conocida por su tenacidad y su deseo de descubrir la verdad, así que comenzó a recolectar información sobre John y el incidente en la morgue. Emily se encontró con un anciano bibliotecario llamado Henry, quien recordaba haber visto a John buscando libros sobre el ocultismo. Henry le proporcionó una lista de grimorios y documentos que John había consultado antes de desaparecer. Emily pasó noches enteras leyendo y tratando de descifrar los antiguos textos, cada vez más convencida de que algo oscuro y malévolo estaba detrás de todo. Un día, Emily encontró un diario escondido entre las páginas de un antiguo libro. Era el diario de John, lleno de notas y reflexiones sobre sus investigaciones y las extrañas experiencias que había vivido. Mientras lo leía, sintió que estaba entrando en la mente de John y compartiendo su terror. El diario hablaba de rituales oscuros y entidades malévolas que podían ser invocadas a través de prácticas prohibidas. John había estado buscando una forma de detener a la entidad que lo acosaba, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Emily se dio cuenta de que estaba siguiendo los mismos pasos que John y que, si no tenía cuidado, también podría caer víctima de las fuerzas oscuras que había despertado. Una noche, mientras investigaba en la biblioteca, Emily sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El aire se volvió helado y las luces parpadearon. Emily supo en ese momento que la entidad que había perseguido a John ahora estaba detrás de ella. Sin embargo, a diferencia de John, Emily tenía el conocimiento y las herramientas necesarias para enfrentarse a la oscuridad. Había aprendido de los errores de John y había encontrado un antiguo hechizo de protección en uno de los grimorios. Con determinación, Emily decidió realizar el ritual para protegerse y sellar la entidad de una vez por todas. La noche del ritual, Emily se preparó cuidadosamente, dibujando símbolos protectores en el suelo y encendiendo velas alrededor de la habitación. Comenzó a recitar el hechizo, concentrándose en cada palabra mientras el miedo intentaba apoderarse de ella. La temperatura de la habitación bajó aún más y sombras inquietantes se movían a su alrededor. De repente, la entidad apareció frente a Emily, una figura oscura y amorfa con ojos negros y brillantes. Emily sintió una fuerza invisible tratando de romper su concentración, pero ella se mantuvo firme. Continuó recitando el hechizo, su voz cada vez más fuerte y segura. La entidad emitió un grito desgarrador mientras el hechizo tomaba efecto. Las sombras comenzaron a desvanecerse y la temperatura de la habitación volvió a la normalidad. Emily sintió que la presencia maligna se desvanecía lentamente, hasta que finalmente desapareció por completo. Agotada pero aliviada, Emily se derrumbó en el suelo. Sabía que había logrado lo que John no pudo. Había sellado la entidad y evitado que reclamara más víctimas. A partir de ese día, Emily dedicó su vida a investigar y combatir fuerzas oscuras, asegurándose de que los secretos de las sombras permanecieran ocultos y protegidos del mundo.